¿Qué tal, compañeros? Les voy a explicar el otro ejemplo que tenemos pendiente para poder realizar la tarea que se les asignó. Hasta el momento hemos visto cómo eh, resolver los vectores, las diferentes formas que ya hemos mencionado. Y ahorita estamos en los vectores a través de las componentes. Entonces, teníamos este ejemplo, el ejemplo número 2 que teníamos para el último video que tenemos. El ejemplo número 2, si se recuerdan, el ejemplo número uno no es muy complicado, ya que en esta parte los vectores que vimos no tienen ningún ángulo, todos son en un mismo, tienen coordenadas en un mismo eje, ya sea X o Y. Y esta que vamos a ver es un poquito más complejo, ya que tiene coordenadas, ya que estas sí ya llevan un ángulo de referencia con respecto al eje X. Entonces tenemos que en el ejemplo 2 tres sogas están atadas a una estaca. Entonces también aquí tenemos que tener un poco de, de lógica para poder resolverlo, ya que nos dicen que están atadas a una estaca. Em, Cuando hablan de sogas o de cuerdas, ahí más que todo se ilustra la tensión, es decir, una cuerda que está bajo tensión. Y la tensión al final de cuentas también es una fuerza, es una magnitud vectorial. eh, Y su unidad de medida son los newtons, por lo tanto es una fuerza, la tensión también es una fuerza. Entonces cuando encontremos este tipo de situaciones en un problema que se denomina una cuerda o en algunos casos nos dicen la tensión hallada, pues sabemos que es una cuerda que está sujeto a algún punto o que está haciendo presión sobre algún cuerpo. Entonces veamos, una soga está atada a una estaca y sobre ella actúan tres fuerzas. Entonces aquí tenemos la fuerza A, que es de 20 newtons al este. Si se dan cuenta, no nos dan un ángulo, solo nos dicen hacia dónde va la primera fuerza. El vector B, 30 newtons, 30 grados al norte. 30 grados al norte del oeste. O sea que va hacia el norte y viene del oeste. Y el vector C, que nos dicen que mide 40 newtons, o la cuerda, la soga que está sujeta a la estaca, tiene 40 newtons, 52 grados al sur, va al sur y viene del oeste. Y nos piden determinar la fuerza resultante usando el método de las componentes. Muy bien, el primero que tenemos que hacer es hacer una gráfica, un bosquejo. Siempre antes de empezar a hacer de resolver algún problema de este tipo, lo principal es hacer nuestro bosquejo, una pequeña gráfica que represente cómo están interactuando o cómo se están comportando las fuerzas en, en el diagrama. Entonces, veamos, si siempre sobre nuestro plano cartesiano, hacemos nuestro plano cartesiano y sobre ella pues venimos y tenemos que graficar nuestras cuerdas. El vector A dice que 20 newtons hacia el este. Básicamente se dan cuenta, el vector A, que sería este, va hacia el este. Siempre, entonces como el este es el eje positivo de X, lo trazamos hacia en, en este cuadrante, ¿verdad? Por lo que no tiene ángulo, el ángulo es de cero, es una línea recta horizontal en el eje de X. Aquí ya tenemos el primer vector. Ahora el vector B, ¿qué nos dice el segundo vector? El segundo vector dice que es 30 newtons con un ángulo de 30 grados del norte hacia el norte que viene del oeste. Entonces también tenemos que interpretar que ¿dónde está el oeste? Está a este lado, ¿verdad? ¿Y dónde está el norte? Está aquí. ¿Y hacia dónde va el vector? Va hacia el norte. ¿Y de dónde vienen esos 30 grados? Por eso los 30 grados siempre nos va
nos va a dar la dirección del vector. El ángulo siempre nos da la dirección del vector. Entonces viene va hacia el norte y viene del oeste, básicamente está aquí. Viene del oeste y va hacia el norte. Entonces aquí trazamos los 30 grados. Más o menos lo podemos marcar, no de una manera técnica, sino solamente lo podemos visualizar, ¿verdad? Si aquí todo esto mide 90 grados, nosotros a escala o interpretación le podemos más o menos medir los 30 grados para poder graficar desde este punto el siguiente vector, que es de 30 newtons. Y aquí ya tenemos el vector número 2. Pero si se dan cuenta, este vector sí tiene componentes. Tiene una componente en Y, que está aquí, vean. Más adelante lo vamos a graficar literalmente. Y tiene una componente en X. Este vector lo vamos a tener que descomponer en sus dos componentes. ¿Sí? Para poder sumar las componentes en X y en Y. Entonces, como aquí se dan cuenta, el vector que nos están dando aquí, eh, no tiene una componente únicamente. Entonces vamos a tener que descomponer. Ya vimos cómo se descompone, ¿verdad? Cuando tiene el componente en el eje X, vamos a multiplicar la fuerza del vector multiplicado por el coseno del ángulo de 30 grados para X. Y para Y es la fuerza multiplicado por el seno del ángulo, el seno de 30 grados para Y. Más adelante vamos a desglosar esto. Y el siguiente vector dice que es 40 newtons. El vector C 40 newtons a 52 grados, siempre con la horizontal. 52 grados, pero que va del sur y viene del oeste. Entonces también, si se dan cuenta, este vector va hacia el sur, o sea, hacia acá, y está a 52 grados viniendo del oeste, o sea, viene de acá y va hacia el sur. Si se dan cuenta, cuando dice va hacia el sur, quiere decir que si este ángulo se extiende un poquito más, por ende también el vector se extiende un poquito más hacia el sur, un poquito más, y a tal grado que va a llegar totalmente en una línea recta, ¿verdad? Si nuestro ángulo se fuera abriendo más, por ejemplo, a 70 grados se abre un poquito más nuestro vector hacia el eje vertical. Por eso, ¿verdad? Dice del oeste, va hacia el sur y viene del oeste. Va hacia el sur y viniendo del oeste. Entonces hay que tener un poquito de interpretación para poder colocar nuestros vectores de la manera correcta. Ya teniendo este bosquejo, ya sabemos más o menos cómo interpretar eh, nuestros, nuestra fuerza resultante. Este es el paso 1, hacer un pequeño bosquejo. Paso 2, sabiendo cómo se interpretan o cómo funcionan nuestros vectores. Para el paso número 2, el siguiente paso, para la solución de la resultante, vamos a trabajar lo que es la gráfica a través del polígono. Ya vimos que es un polígono, ya sabemos cómo graficar un polígono. Básicamente es colocar el primer vector, de la punta de ese vector, graficar el siguiente vector y así sucesivamente, ¿verdad? Va. Entonces dicen, dibuje un polígono proporcional con los vectores sumados de las fuerzas como la figura 3.20. Esta es la figura 3.20. Entonces, primero trazamos el primer vector, siempre va a estar en la misma línea del primer vector que ya encontramos, ¿verdad? Que era el vector A. Siguiente vector. Siguiente vector, vamos, como estamos trabajando a través de lo que es el polígono. Entonces venimos y en la punta del primer vector trazamos el siguiente vector, pero este sí, ya lo trazamos con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Venimos, colocamos los 30 grados
más o menos lo calculamos, no es que lo tengamos que hacer a través de de lo que es nuestro transportador, sino lo podemos trazar simplemente a mano, ¿verdad? Visualización. Trazamos, más o menos medimos los 30 grados y de ahí trazamos el siguiente vector, que es este, que básicamente es este vector, ¿verdad? Solo que lo corremos hacia esta punta. Y de ese último vector trazamos el siguiente vector. Si se dan cuenta, aquí podemos colocar en la interpretación de otro plano cartesiano o el plano cartesiano que viene desde aquí abajo, la horizontal, y trazamos el siguiente vector a 52 grados. Si se dan cuenta, estos 52 grados que están aquí con esta horizontal, básicamente es esto mismo. Solo lo estamos corriendo hacia este vector, ¿verdad? Para poder cerrar o para hacer la suma de vectores a través del diagrama de polígono. Entonces trazamos estos 52 grados también aproximada. Aproximamos los 52 grados y trazamos el siguiente vector. Teniendo el vector C, ya teniendo los tres vectores dibujados con sus grados respectivos, ya venimos y de la punta o de donde empezó el primer vector, del inicio, del origen del primer vector, como estamos trabajando con el polígono, vamos a trazar nuestro vector resultante desde la posición del primer vector hacia el último, ¿verdad? El último que dibujamos. Entonces, al final vamos a tener que verificar la resultante de este vector, o sea, cuánto vale nuestra resultante, y el ángulo, ¿verdad?, de este vector con respecto a nuestro eje de X, nuestro ángulo de referencia. Entonces, este vector resultante, pues tiene también sus coordenadas o tiene eh, sus componentes en X. Si se dan cuenta, tenemos una componente en X que sería aquí y una componente en Y para el vector resultante. Estos son las dos componentes que vamos a hallar a través de lo que son nuestra tabla de componentes que vamos a tener para X y para Y. Entonces, nuevamente vamos a pasar a un esquema, como hemos venido trabajando en un diseño de pizarra. Literalmente tenemos aquí, si lo graficamos desde aquí en nuestro plano cartesiano, tal y como lo teníamos en el ejemplo del libro, veamos que la primera fuerza es de 20 newtons hacia el este, hacia aquí. Pero como todos estos están sujetos hacia nos dice ahí, sobre una estaca. Todos están sobre una estaca, o sea, un mismo punto para los tres vectores, ¿verdad? Se unen en el mismo punto. Entonces aquí tenemos el vector 1, que es el vector A. Em, el siguiente vector dice que es de 30 newtons con 30 grados del que va al norte y viene del oeste, que sería este, ¿verdad? Más o menos a 30 grados, más o menos por aquí. Más o menos por aquí, 30 newtons, un poquito más pequeño que el anterior. Y que el último es de 40 newtons con 52 grados con la horizontal, va hacia el sur viniendo del oeste, que sería este vector, ¿verdad? 52 grados, un poquito más de 45, o sea, un poquito más de la mitad, por aquí. 52 grados, 40 newtons. Aquí quedarían nuestros tres vectores de esta forma, porque se unen en un mismo punto según nuestro problema, porque es en una estaca, ¿verdad? Entonces, con una estaca se unen los tres. Ahora, con respecto al polígono, ¿cómo se haría? Respecto a un polígono, tratamos de graficar nuevamente los vectores, que sería aquí el primer vector de 40 unidades, 40 newtons. Ahora el siguiente vector, como es va a 30 grados, entonces poniéndolo de aquí, podemos más o menos medir nuestros 30 grados, ¿verdad? Que digamos que este vector está en esta dirección.
30 grados. Y el último, que es de 40 newtons, 52 grados. Y va hacia el sur, ¿verdad? Del sur y viene el oeste. Entonces, básicamente sería aquí, formando 52 grados, ¿verdad? Más o menos por acá. Más o menos en esta posición. Si lo que hiciéramos es colocar nuestros planos cartesianos en lo que es donde finalizan, porque al final de cuentas podemos colocar aquí nuestros otros planos cartesianos donde finalizan para graficar el siguiente vector. Si se dan cuenta, este vector que está aquí, el que tiramos hacia acá, o sea, este que estoy marcando acá, básicamente si se dan cuenta, si tiramos aquí otro plano cartesiano, nos daría esta misma figura que tenemos aquí, que es esta misma de acá. Lo voy a cambiar de color para que podamos distinguirla. Le voy a poner un azul, por ejemplo. Ok, ahí está. Es este mismo que está aquí también con azul. Vamos a poner. Es este mismo, vean. Este de aquí es este mismo. Si colocamos otro plano de cartesiano. ¿Qué pasa? En el otro vector desigual. Aquí podemos colocar otro plano cartesiano para ilustrar este otro gráfico. Que sería este, el que va hacia aquí abajo, ¿verdad? Este. Si se dan cuenta es este mismo de aquí. Más o menos a 52 grados con este plano cartesiano que tenemos aquí. Si se dan cuenta, más o menos 52 grados y vendría siendo por aquí. Sí, un poquito más, bueno, un poquito menos. Y el vector, el último vector que sería el resultante, lo voy a poner con otro color. El, el vector resultante siempre lo vamos a tomar del origen del primero hacia la finalización del último, ¿verdad? Igual, vamos a marcar con otro color para que lo vamos a distinguir dentro de nuestros vectores que nos han dado. Vamos a poner con un color verde. Sí, muy bien. Ahí está, nuestro vector resultante. Si se dan cuenta, es básicamente este. Va. Teniendo estos vectores, ya podemos pasar a nuestra tabla. A nuestra tabla. ¿Por qué? Entonces veamos, ¿cómo vamos a descomponer todos estos vectores? Empezamos con el vector 1, el vector A. Siempre, si recuerdan, tenemos aquí. Vamos a poner aquí el vector A. ¿Cuánto vale el vector A? Según nuestras fuerzas, vale 20 newtons. 20 newtons. El ángulo del vector A es 0, no tiene ángulo. Componente en X, como aquí está el vector A, voy a quitar, si gusta, voy a quitar estos para que veamos bien estos otros planos cartesianos que había puesto acá, solo para referencia. Pero si no, igual ya nosotros sabemos interpretar ahorita quién es nuestro vector A, que sería este. Nuestro vector A básicamente es este. Solo tiene eje en X, componente en X. ¿Cuánto vale la componente en X? La componente en X me vale. Entonces, el vector A en X es igual a. Entonces, se recuerdan aquí, como es positivo, lo vamos a poner más, porque es positivo, ¿verdad? Más 20 newtons. Más 20 newtons. En Y, la componente del vector A en Y es igual a 0, no tiene. Ok, vamos ahora con el vector B. El vector B es igual. ¿Cuánto vale el vector B? Vale 30 newtons. 30 newtons. Ahora sí tiene un ángulo.
¿De cuánto es el ángulo del vector B? 30 grados, perdón, 30 grados. Ahí está, 30 grados. Ok, ahora sí vamos a descomponer estos vectores. Empecemos con el primer vector, que sería el vector. Vamos a empezar con el primer vector, que sería el vector B. La vamos a descomponer en este de aquí, en este cuadrito que tenemos en este plano cartesiano que ya tengo acá. Aquí. Aquí voy a descomponer este vector. Entonces voy a traer este vector básicamente que está a 30 grados, que sería este. Lo voy a poner aquí para que veamos. Ahí está. Sí, ¿verdad? Este sería. Ok. Entonces, ¿cómo descomponemos aquí el vector? Lo vamos a descomponer en sus componentes. ¿Qué componentes tiene este vector? Lo voy a marcar con esta pequeña flecha. Tiene una componente aquí, si se dan cuenta, en Y. Y tiene una componente aquí en X, ¿verdad? Vemos este vector que está aquí. Es este mismo, ya con sus componentes en X y en Y. ¿Cómo se sacaba las componentes Y aquí? Con su ángulo. Igual vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí su pequeño ángulo. Aquí, ¿verdad? Ahí estamos. Excelente. Tenemos aquí el ángulo. Entonces el ángulo nos mide 30 grados. La fuerza de este vector es de 30 newtons. Ahora, ¿cómo se descompone en sus componentes Y y en X? ¿Se recuerdan que entonces vamos a decir que la componente del vector B en X es igual a qué? Solo que aquí, como va en X, va hacia el oeste, aquí en el plano cartesiano, si se dan cuenta, por eso lo estoy haciendo aquí, va en el eje de X negativo, vamos a poner lo que es negativo, tal y como está ahí. Entonces aquí sí hay que tener cuidado porque se recuerdan aquí sí hay que ponerle con su mismo signo, con el signo propio de la componente. Entonces tenemos menos. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se saca? ¿Se recuerdan cómo se sacaba aquí la componente? Es la fuerza, lo voy a poner aquí para que ustedes vean, por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Así se saca, ¿verdad? ¿Y quién es la fuerza? Es el vector. ¿Cuánto vale? Es 30. El coseno del ángulo, ¿cuánto es el ángulo aquí? 30 grados. Entonces, la componente del vector en X es igual a ¿qué? A los 30 newtons. Pero vamos a poner menos 30 newtons por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el coseno? 30, perdón, el ángulo, 30 grados. Muy bien, así quedaría. ¿Esto a cuánto equivale? Si lo hacen ahí en su calculadora, si ustedes también lo hacen en la calculadora, también lo voy a hacer aquí en una que yo tengo. Básicamente es, ahí nos va a quedar una respuesta negativa, ¿verdad? Ya se sabe que es negativo, porque todo esto multiplicado por esto nos va a dar un número negativo, por el negativo que está aquí, porque menos por más nos va a dar menos. Entonces, tenemos 30 multiplicado por el coseno de 30 grados es 25.98 newtons. 25.98 newtons. Eso es lo que vale aquí la componente en X. Como que es 25.9.98. Si lo quisiéramos aproximar, pues aquí quedaría 26, ¿verdad? Si lo aproximamos. Si gusta lo podemos aproximar. Igual si ustedes lo pueden dejar con los dos decimales estaría bien. Y si lo aproximan a 26, que sería lo ideal también, estaría excelente. Para que no se puedan, para que trabajen con números enteros. No siempre va a dar números enteros, ¿verdad? Ahora, como ya tenemos la componente en X,
del vector B. Ahora busquemos la componente en Y, que sería esta componente. Esta como va hacia arriba en el sentido vertical, básicamente aquí, ¿se dan cuenta acá? Solo se mueve este lado para acá, ¿verdad? Entonces, como va en vertical, es positivo. Ahí sí es positivo. Tenemos lo que es la componente del vector B en Y, que es igual a ¿qué? A este es más 30. Ahora es por el seno del ángulo de 30 grados. Ahí estamos. ¿Cuánto equivale esto? Igual si tienen calculadora, sería 30 multiplicado por el seno del ángulo. El seno de 30 daría 15. 15 exactos. 15 positivo más 15 newtons. Esto es lo que vale esta componente. Entonces, se dan cuenta, ya tenemos eh, las primeras componentes de este vector. Ya tenemos sus componentes en X y en Y. Siguiente vector. Igual, vamos a jalar otro plano cartesiano para este vector, ¿verdad? Venimos y lo traemos aquí, que sería este vector que está aquí. Este vector. Como tiene 52 grados, más o menos está por aquí, ¿verdad? Igual vamos a dibujemos su ángulo para que nosotros podamos visualizar su ángulo. Es aquí, siempre con la horizontal hacia acá, ¿verdad? Es el ángulo de referencia. Y ya sabemos cuánto mide. Entonces, este que está aquí también tiene sus componentes. Tiene una componente en X acá, vean. Y tiene una componente en Y. Solo que ahora su componente en Y no va hacia arriba, ¿verdad? Va hacia abajo. En esta posición. Entonces tenemos ahí sus dos componentes. Tenemos la componente en X y tenemos la componente en Y. Aquí, si se dan cuenta, la componente en Y es negativo, va hacia abajo, es negativo. Y la componente en X también es negativo porque está en este cuadrante, ¿verdad? En la posición de X negativa. Entonces, sabiendo esto, tenemos cuánto vale este vector, que es el vector C, vale 40 newtons. Entonces el vector C es igual a 40 newtons. 40 newtons con un ángulo de 52 grados. Entonces, igual, vamos a descomponer sus fuerzas. Entonces tenemos C de X, la componente del vector C en X es igual. Aquí es negativo. Menos 30 por el coseno de 52 grados. Entonces, veamos en la calculadora, si tienen calculadora ahí, coloquen menos 30, es mejor si colocan de una vez directamente con el signo para que les dé el resultado de una vez negativo o positivo, porque a veces el coseno de un ángulo al pasar los 90 grados nos da una, em, un resultado negativo. Y si aquí también es negativo y este resultado de estos dos, el coseno de un ángulo mayor a 90 también es negativo, el resultado aquí nos va a dar menos por menos positivo, ¿verdad? Pero sí, para que no tengamos este inconveniente, podemos colocar una vez el signo en la calculadora para poder eh, encontrar esta resultante que sería menos 30 multiplicado, multiplicado por el coseno de 52 y nos da 18.46 menos 18 como es 46 lo podemos aproximar, ¿verdad? Es que sería 18.5 newtons.
Entonces ya tenemos esta componente para este vector. Siguiente, entonces tenemos el c de y, o sea, la componente del vector c en y, que sería igual, este es negativo, va hacia abajo, es negativo, entonces sería menos, nuevamente, perdón, aquí no es 30, aquí es 40, que es lo que vale nuestro vector c, 40, perdón, entonces sería 40, menos 40 por el coseno de 52 grados, sería 24.6, menos 24.6 newtons. 24.6 newtons. Y aquí el de y sería 40 menos 40, porque va hacia abajo, multiplicado por el seno del ángulo, el seno de 52 grados. Igual, mismo proceso lo hacemos en la calculadora. Sería menos 40 multiplicado por el seno de 52. Nos da menos 31.52 newtons. Menos 31.52. ¿Cómo no? La aproximamos al más inmediato, que sería el punto 5, ¿verdad? 31.5 newtons. Y este es lo que vale nuestra componente en y, que sería esta componente. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestros vectores. ¿Qué es lo que procede? Hacer nuestra suma, ¿verdad? Esto va a ser la resultante. Aquí va a ser nuestro ángulo. Aquí en el ángulo solo lo dejamos escrito, que es el ángulo. Aquí no sumamos ni restamos nada, solo son ángulos de referencia. Digamos aquí que es el ángulo. Y sumamos todos los componentes en x. Aquí va a estar la resultante de x, que se recuerdan que va a ser igual a la sumatoria total. Aquí pueden poner el signo sigma si gustan. Si gustan lo vamos, luego usted le pone aquí el signo de sigma, que se recuerdan que es el que nos dice que va a ser la sumatoria total. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos negativo con negativo. Estos dos se suman, ¿verdad? Y se coloca el signo del mayor. Básicamente sería 24.6 más 26. Nos da un total de menos 50.6. A esto le ponemos más 20. Solo si ustedes gustan hacerlo así directamente. Si no, pues lo podemos hacer directamente aquí, ¿verdad? Estos dos se suman, se resta con este. Luego aquí signos contrarios se van a restar y se copia el signo del mayor. Entonces quedaría menos. La respuesta de estos dos, que sería 50.6 menos 20. Entonces aquí el resultado de x es igual a menos 30.6 newtons. Sería el primer resultado. Y aquí para la resultante de y. Aquí la resultante de y, si se dan cuenta, aquí es 0. Aquí no se hace nada. Aquí es positivo y aquí es negativo. Signo del mayor es negativo. Menos. Aquí nos va a dar un valor negativo porque el 31 es mayor. Y solamente hacemos la resta, ¿verdad? 31.5 menos 15 nos da 16.5 newtons. Que sería igual, si ustedes gustan, lo hacemos todo completo para que ustedes no se pierdan. Más 15 menos 31.5. Esto es igual a 16.5 newtons, la resultante en y. Entonces ya tenemos las dos resultantes. Tenemos la resultante en x y tenemos la resultante de y en y. Ahora que nos hace falta hallar, tenemos las resultantes. Ahora sí ya podemos hallar cuánto vale
este, este vector, que es el vector resultante, ¿verdad? ¿A través de qué fórmula? La fórmula que hemos estado usando, que es la resultante. R es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria total de las fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria total de las fuerzas en Y elevado al cuadrado, para sacar nuestra resultante. La fórmula entonces está aquí dada, que sería igual a las fuerzas, los componentes de todas las fuerzas en X elevado al cuadrado, que sería el menos 30 que está, menos 30,6 newtons elevado al cuadrado, más menos 16, aquí, se me olvidó, se me fue, aquí es menos, ¿verdad? Porque el signo del mayor es negativo. Entonces aquí, menos 16,5 newtons elevado al cuadrado, que son todas las fuerzas de las componentes de Y elevado al cuadrado. Si hacemos todo este proceso en una calculadora, aquí nos va a dar un positivo, ¿verdad? Porque menos por menos es más, o sea, es menos 30 por menos 30, que sería el elevado al cuadrado, nos da positivo. Igual acá nos da otro positivo, es decir, menos 16,5 por menos 16,5 nos va a dar un valor positivo. Estos dos se suman y nos da el resultado, y se saca la raíz cuadrada de todo esto y nos da un resultado de 34,8 newtons. Entonces, este 34,8 newtons, 34,8 newtons es el valor de nuestro vector resultante. Entonces, la resultante es igual a 34,8 newtons. Ahora, ¿cómo se busca este ángulo? ¿Se recuerda? Que tenemos que ver cuánto vale este ángulo de nuestra resultante, de nuestro vector resultante. Vamos a poner aquí con color rojo. Muy grande. Un poquito más pequeño. Ahí está. Ahí estamos. Ese ángulo. Tenemos que determinar cuánto vale este ángulo de referencia. Y ese está dado siempre por la tangente del ángulo, ¿verdad? Que es la relación que existe entre el cateto opuesto, que sería las sumatorias de Y, partido el cateto adyacente, que sería X, ¿verdad? Que sería toda la sumatoria de todo, de las X, de las componentes de X. Siempre en valor absoluto, porque se recuerdan que aquí aunque metamos valores negativos, pues siempre nos va a devolver un valor positivo, ¿verdad? Entonces 16,5 newtons menos dividido 30,6 newtons nos da 0,539. Eso es la tangente del ángulo. Ahora para sacar el ángulo, pues le damos tangente inversa de 0,539 y nos da un ángulo de 28,3 del sur, va hacia el sur y viene del oeste, que sería básicamente este, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, que vale, este ángulo vale 28,3 grados. 28,3 grados. Muy bien. Si se dan cuenta, no es muy complicado, ¿verdad? Tener esto. Ya sabiendo un poco de la trigonometría del triángulo y cómo encontrar las componentes de X y de Y para una fuerza dada o para un vector, dependiendo de su ángulo, ya es un poquito más fácil. Entonces, esta es nuestra componente. Ese es el ángulo de referencia. Ahora, ¿cuánto vale si este es el ángulo de referencia? ¿Cuánto vale nuestro ángulo polar? Nuestro ángulo polar básicamente se recuerda que es desde el eje positivo de X, o sea, desde aquí, y hasta donde inicia nuestro vector, que sería hasta aquí, ¿verdad?
cubriendo la parte del ángulo que ya encontramos. Básicamente sería, se los voy a dibujar, a ver cómo nos queda, si nos queda bien, espero que sí, con un color amarillo. Básicamente es el ángulo polar, se recuerdan que es el que viene desde el eje, está muy grande. A ver, vamos a dejar con otro color, con el verde también, o tal vez ¿qué otro color le podemos dibujar el ángulo? Este tenía azul, lo vamos a dejar con el color rojo. Ok, este ángulo, que sería desde el eje positivo hasta donde empieza el ángulo, ¿verdad? Perdón, el vector resultante, que sería todo esto, más este otro ángulo, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí vamos a encontrar el ángulo polar. Tenemos el ángulo de referencia y todo esto desde aquí hasta donde empieza el vector es nuestro ángulo polar. ¿Y cómo se calcula? Pues ya sabemos cuánto mide este pedacito, que mide 28.3, y cuánto mide el ángulo desde aquí hasta tocar otra vez el eje X, mide 180 grados. Por lo que solo venimos y sumamos los 180 grados más los 28.3 grados que ya encontramos del ángulo de referencia, nos da un total de 208.3 grados el ángulo polar. ¿Sí? Que sería toda esta parte, desde aquí hasta aquí, ¿vale? 208.3 grados. Y básicamente este es el ejemplo que nos hacía falta, no es muy complicado, es muy sencillo. Lo traté de que lo hiciéramos pasito a pasito y desglosando cada una de las fuerzas y viendo cómo sacar las componentes. Básicamente, si se recuerdan, esto es lo que ustedes tenían que hacer en el proyecto, ¿sí? Ver las componentes en X y en Y de cada fuerza. Eh, yo lo que quería es que ustedes, por sus medios, pues investigaran una parte, ¿verdad? Para cuando ya entráramos al tema no se nos complicara mucho, pero cosa que no pasó, la verdad es que muy pocos investigaron del tema. Pero no se preocupen porque igual vamos a resolver problemas de fuerzas en equilibrio. Esto ya es parte de lo que es eh, el tema de fuerzas. Y todo empieza a través de los vectores, ¿verdad? Si se dan cuenta, al final en el proyecto lo que se tallaba eran fuerzas vectoriales que, eh, que estaban actuando sobre un cuerpo y las tensiones, que básicamente las tensiones habíamos dicho cuando hay cuerdas como en este caso, que son sogas, pues aquí pueden decir sogas, pueden decir cuerdas, pero al final es una tensión, o sea, algo que está eh, formando una fuerza con una cuerda, a eso se le conoce como tensión. Eso sería todo. Si tienen alguna duda sobre la tarea, no duden en poder escribirme. Y aquí les dejo el contenido. Y ustedes saben que ya con esto ya podemos hacer los procesos de nuestro laboratorio que tenemos ya en Classroom. Y esto también viene en el examen, por favor estudien esto. Lo que vimos de fuerzas en equilibrio obviamente no va a entrar porque todavía no hemos pulido ese tema, ¿verdad? Hasta cuando nos regresemos después de los descansos vamos a entrar con ese tema. Entonces sería todo, gracias por todo compañeros, por su atención, espero que se haya entendido y espero verles en los parciales.